Rutas Creativas nace de la genuina necesidad de saber cómo se construyen los procesos creativos, cómo se organizan las ideas y cuáles son las técnicas para tener a la creatividad como compañera eterna. Rutas Creativas, un podcast de Teatro Plan. Mi quehacer lo definiría contradictorio, sin límite, canalización diaria, meditación, hablar con el subconsciente, freestyle y muy privado. Estamos en nuestro camioncito hablando con Carolina Roa Sepúlveda, más conocida como Elfa, diseñadora de vestuario, investigadora y creativa de Los Ángeles. Así que vamos a conversar muchas cosas con ella, de sus procesos, de sus sentimientos. Y lo primero sería, ¿cómo llegas a interesarte por el vestuario? ¿A qué edad? ¿Qué crees tú que fue tu primera aproximación a decir, sí, el vestuario me interesa, me motiva? Ya, como en los 14, 15 años, buscando una entrada de dinero, yo siempre he sido súper gitana, como que lo que puedo vender lo vendo. Siempre buscando dinero. Y cuando estaba en la enseñanza media quería un ingreso extra y había una máquina de coser aquí en la casa que mi abuela le regaló a mi madre cuando se casó con mi padre. Y le pedí que porfa me enseñara, entonces me enseñó como lo básico y de ahí con YouTube. Aprender a hacer estuches, morrales, coles para el pelo, bananos. En ese tiempo creé una pyme que se llamaba Elfas Mágicas y vendía esas cositas. Y de ahí en cuarto medio no sabía muy bien qué estudiar, como que primero quería estudiar circo, después teatro. Y una compañera que se llama Javi Acuña, que la quiero mucho, que somos muy amigas hasta el día de hoy, ella me dijo un día, ¿y por qué no estudias diseño de vestuario si tú sabes coser? Y ella me abrió, como siento que ella fue un efecto mariposa súper grande en mi vida, como que no me esperaba que me abriera un mundo tan amplio con ese comentario. Y ya me motivé y fue como, ya tenés razón, en verdad quería entrar a estudiar al tiro y busqué las posibilidades y encontré el Andrés Bello en Santiago. Ya, genial, mira. Tú nos hablas de que había un objeto en tu casa, que es la máquina de coser. ¿Antes no la habías mirado? ¿Antes no habías como imaginado tú cosiendo? Sí. Recuerdo mucho de pequeña cuando me visitaba mi abuela, aparte de papá, mi abuelita Silvia, ella me ayudaba como a coser, a vestir a las muñecas o muñecos con confort, como cualquier material. Ella igual me acercó harto a la costura a mano, como a la manualidad. Ella es una persona muy buena para las manualidades. Y miraba la máquina de coser, pero igual como el respeto de hoy no la quiero ocupar porque la puedo echar a perder. El miedo igual de que te reten. Entonces no, como a los 14, 15 años fue el momento donde ya como que la tomé sin miedo y la aprendí a ocupar bien. La importancia un poco de entregar el conocimiento que tú tienes, porque si las abuelas no entregan ese conocimiento en los colegios no se da generalmente y uno se queda como con dudas de si lo podría hacer o no, desarrollar una habilidad. Te quería preguntar, ¿por qué tú querías estudiar teatro o circo? ¿Cómo te metiste por ese mundo? Y cómo luego dices, no, el vestuario y no esto. Yo a los 13 años yo tengo artritis reumatoide y yo a los 13 años quedo inválida. Quedo postrada en cama durante 3 meses porque se me activó la artritis en el cuerpo, específicamente en las piernas. Esta rodilla yo la tengo operada. Y estuve postrada en cama 3 meses y como que muy agradecida al doctor que me tocó en ese momento, que le dijo a mis padres que no me trataran por medicina convencional porque me iban a dar corticoides, que nos explicó que en verdad no es la mano, que buscaran otra opción. Ya ahí llegamos como a una clínica naturista en Santiago y todo. Gracias a buena alimentación pude volver a caminar. Y necesitaba hacer actividad física. Y un amigo de mi hermano me invitó a la escuela de circo, perfil y siluetas que se hace aquí hace muchos años. Y ahí llegué a la compañía de Circo Luz Roja, de los chicos que hoy en día tienen Arte Fusión, es un espacio maravilloso.
Y ahí estuve haciendo circo un tiempo. De ahí también a los años próximos me metí al área de teatro también de perfil y silueta, porque ya llevaba como 2 años metiendo más circo, entonces fue como ya 1 año teatro. Y me gustaba mucho, siempre he sido como súper showcera. Entonces ya así como que me veía en ese ambiente. Como que así transité por esos espacios. Genial, es importante un poco en la creatividad ir buscando, ¿no? Ir buscando lo que uno cree que podría ser el camino, porque si no te quedas con la idea. ¿Nunca pasó por tu cabeza, no, esto no es para mí? ¿Cómo era ese acercamiento a las primeras funciones, a los primeros entrenamientos? No, yo creo que todo es para mí. Creo que el artista debe ser interdisciplinario, como para lograr una totalidad. Hay un artista plástico alemán que se llama Joseph Beuys, si mal no recuerdo, que él decía que el ser humano en sí mismo es un artista. Como él decía que el vivir día a día ya estás haciendo arte. Y arte igual viene del latín, que significa obra en latín, realmente. Entonces, claro, tú todos los días estás obrando desde la creatividad. Entonces, creo que nunca sentí algo que no fuera para mí. Sí, quizás uno al como vincularse con nuevas disciplinas se siente un poco torpe al principio, o un poco tímido, porque no es la zona de confort. Pero siempre me ha gustado explorar distintas disciplinas y al final siempre me termino sintiendo cómodas en todas. Algo en común de la gente creativa que hemos entrevistado es que se atreve a pasar esa incomodidad de pronto, ¿no? Ahora, hablando de tus meses que estuviste postrada, ¿cómo después tú vuelves al movimiento y decir, voy a hacer circo? Es un cambio drástico que pasa en tu mente, en lo más íntimo. Yo tenía 13 años cuando me ocurre esto y bueno, el otro día así como veía en redes sociales una frase que decía que uno tiene muchos problemas hasta que se enferma y pasa a tener solo uno. La salud. Sí, la salud, como que al final te cuentas que eso es lo único importante. Y ahí fue como, no, yo siempre soy una persona súper activa, incluso en ese tiempo iba a scout, dejé de ir a scout por estar postrada en cama. Entonces, como que me llegó, de volver a caminar y todo, fue como me llegó una bomba de energía de no quiero volver a sentirme así nunca más en la vida. Como, mucho miedo de volver a estar así. Entonces, me llegó esta posibilidad de circo y lo encontré tan maravilloso porque la expresión, y siento que igual es una disciplina que integra flexibilidad, integra fuerza, equilibrio, entonces como que no es solo fuerza o no es solo flexibilidad, como que es un todo que ayuda mucho a todo el cuerpo. Entonces siento que es una muy buena disciplina para todo el cuerpo. Cuando tú decides entrar a estudiar diseño, ¿qué pasa contigo? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Se te abrió un mundo increíble? ¿Quisiste explorar más allá? Porque también para muchos es un sueño estudiar algo vinculado con el arte. ¿Cómo lo viviste tú? A ver, sí, me abrió todo un mundo. Bueno, igual el hecho de ser como de región, irse a vivir a Santiago, a estudiar, que agradezco mucho la posibilidad y el apaño de mis padres también. Obviamente, las instalaciones de la universidad son súper buenas, al menos del campus creativo donde estudié son muy, muy buenas. Me dieron muchas herramientas. Me llenó mucho de las mentes de los profesores que me tocaron, también abrieron muchas inquietudes y mis compañeras igual, porque tenía solo un compañero hombre, como que eran puras mujeres, también siempre se sintió muy a gusto y éramos todas muy distintas unas de otras, entonces hubo siempre como una estimulación constante de diversos universos. Sí, cumplió mi expectativa en un principio. Pero después. Después no, como a los 2 años decidí como dejar la carrera, congelé porque como que sentía que la cantidad de dinero que se paga el arte, estudiar arte en Chile es muy caro, la carrera es muy cara, aparte de eso los materiales son muy caros, como conversábamos, a veces son materiales muy específicos, entonces como que muy costoso. Esa relación dinero-creatividad a veces es un obstáculo. ¿Cómo lo vives tú, el dinero con tus procesos creativos? Ya, tengo mucho trabajo de partida. Sí, tengo un trabajo de fin de semana, trabajo viendo cámaras de camiones, soy tarotista, también hago psicocirugía, que es una terapia de operación de cuerpos astrales. En Elfa tomo muchas pegas de teatro, de performance, de pedidos personalizados,
particulares, charlas en colegios, charlas en instituciones, como que todas las pegas que puedo tomar las tomo, o si me llaman a pintar una reja voy, como que de todos lados hay que sacar plata para poder financiar mis proyectos personales, pues mi vida. Ahora, con toda esta multidisciplinariedad, pero también mucha inversión en tiempo, ¿cómo haces tú para generar una metodología a la hora de crear? Porque la creación igual requiere mucho tiempo y mucha energía. Respecto a metodología, creo que ahí tengo un problema porque no tengo metodología. ¿Es tu metodología? Mi metodología, sí, creo que el hecho de diseñar en sí, como sentarme a planificar un diseño, dibujarlo, no, como que no se me da. Intento, me esfuerzo a veces, como ya, dibuja la idea, y no, por lo mismo en la descripción dije que mi tipo que hacer era muy freestyle, como que junto los materiales y una vez que los tengo empiezo a crear ahí. Igual agradezco mucho que mis clientes siempre a lo largo de estos años confían mucho en mi visión y me dicen como no, quiero algo como inspirado en esto o que tenga estos colores base, pero nunca me piden algo en específico, como que siempre me dan rienda suelta. Entonces esa es como mi metodología, como el freestylear nomás sobre la tela o sobre el biomaterial o lo que tenga. ¿Y cómo te inspiras cuando necesitas generar un trabajo y dices, oye, a lo mejor estoy un poco seca, no se me ocurre nada o tengo muchas cosas que hacer? ¿Dónde buscas esas fuentes de inspiración? Meditación. Creo que la canalización de información es muy importante. Sí o sí medito una vez al día y si puedo, ojalá 2 al despertar y al irme a acostar. Siento que es muy importante la conexión con el subconsciente y hace 3 años que empecé como ya a obligarme a meditar diariamente porque creo que hay un inconsciente colectivo y soy creyente de que en este inconsciente colectivo caen ideas de distintas personas. Cuando a ti te cae una y no la realizas o no impulsas esa idea en un rango de, no sé, 1 o 2 semanas, listo, la idea va a saltar a otra persona. Por eso uno de repente dice como, oh, una persona hizo algo, oh, a mí se me ocurrió eso, pero no lo hiciste. Y está esa frase que dice, las ideas no son de quien se le ocurren, son de quien las hace. Entonces igual siento que la meditación es un buen canal para que esas ideas caigan y ahí uno ver, ya, esta es realizable y voy. Eso de la meditación podría ser un consejo para todas aquellas personas que se sienten no creativas, algo que quizás podríamos decir que están desconectados de algo, no es que no sean creativos porque todos lo somos. Entonces, meditar, ¿qué otras cosas podrías aconsejarle a las personas que están buscando explorar su lado más creativo? Hacer cosas distintas, está comprobado. Bueno, también en esta búsqueda que empecé hace 3 años, leí Joseph Murphy, Joe Dispenza, que son personas que hablan mucho del control de la mente. Ellos, ambos te hablan de que es muy importante hacer cosas distintas. Por ejemplo, no sé, yo desde chica me casé con el helado de vainilla, como que me enamoré de ese helado y en 20 y tantos años seguía pidiendo el mismo helado y cuando tú vas a la heladería y ya pides pistacho, haces que 2 neuronas que nunca en la vida se habían conectado se conecten. O si todos los días de la pega a la casa te vais por el mismo camino y un día decides irte por el otro, van a conectarse otras neuronas que nunca en la vida se habían conectado. Entonces, obligarte a salir de la zona de confort pueden ser pequeñas cosas como esto, como irse por otro camino, elegir otro sabor de helado, o de repente, no sé, pegarte un viaje solo a algún lado donde nunca había ido, o ir a un concierto solo, o no sé, como ir agrandando la experiencia, realmente cosas nuevas que nunca hayas hecho, conectar más neuronas. Muy buen dato para las personas que de pronto tienen una vida muy rutinaria y hay un pequeño espacio para abrir ese portal. La meditación puede ser algo corto, algo breve, pero que te abre un mundo diferente. No es tan habitual encontrar personas que mediten muy jóvenes. ¿Qué te llevó a ti a decir sí, me voy a obligar a generar este hábito? Como que yo estoy ligada a todo esto de la meditación y las terapias y todo por mi madre. Mi madre es terapeuta, es consteladora familiar, psicocirujana, hace muchas cosas. Y desde niña me vinculó a todo esto. Entonces, como que de ella siempre escuché como, es bueno meditar, es bueno hacer esto. Pero uno como cuando es joven, como, ay mamá, cállate, déjame vivir. Pero después cuando ya tenía 20 y tanto, como puta, sí, la mamá siempre tuvo razón. Entonces, no, realmente algo súper bueno, como no creo que uno le pueda encontrar algo malo o negativo a la meditación.
no creo que exista algo malo. Sí o sí va a ser bueno, sí o sí va a ser un aporte. Conectar contigo sí o sí va a ser un aporte. Y estamos como en una sociedad donde toda la conexión es hacia afuera, como hacia pantallas, celulares, televisión. Entonces, como lo único que nos queda para conectar hacia adentro es la meditación. Tú eres una persona que busca muchas cosas y también tiene muchos oficios también para solventar esto del vestuario, ¿cierto? De la indumentaria, de la creatividad. Y hoy día llegaste a un material que no es tan convencional, pese a que tú dices que hace mucho tiempo se empezó a hacer, pero no es masivo. ¿Cómo llegas a estos materiales nuevos para hacer vestuario? ¿Qué se ilumina en ti y dices, claro, esto es lo que voy a trabajar en el futuro? A ver, no tengo claridad en verdad cómo es que yo llegué a la idea de biomateriales. Creo que siempre me he sentido inquieta en querer trabajar con cosas no convencionales. Hace 3 años llegué a Biomaterialista, que es una escuela argentina que enseña a elaborar el cuero en base a café. De Biomaterialista pasé a Biology Studio, que es una escuela de México. Y de ahí creo que el algoritmo me sugirió Taller Percan, que es este chico de Conce que enseña a trabajar con el micelio, y tomé una clase con él. Como que me preguntó durante la clase de dónde era. Yo le dije de Los Ángeles y me dijo, yo soy de Conce, y me encantó que quedara tan cerca. Me dijo, como estás invitada por si quieres venir a la casa. Él es pareja con Constanza Schmidlin, que es una chica que trabaja en la celulosa bacteriana. Entonces como que ellos dos tienen en su casa un mundo de biomateriales súper interesante. Entonces me siento súper agradecida de que hayan abierto esa puerta. El ruido. Me siento súper agradecida de que hayan abierto esa puerta a su hogar, a su espacio, de poder ver como sus procesos, las cosas que hacen, y empezar esta colaboración ahora en específico con el micelio textil. Pero en sí el trabajo de biotextiles es como la inquietud de querer trabajar con cosas no convencionales nomás. Y cuando tú decides ir a este concurso, ¿se te pasó por la mente la revolución que iba a hacer esto en la comunidad más cercana? ¿Cómo lo viviste? No, no pensé, me dio mucha risa. El video, bueno, se hizo viral un video de la gorra micelar. Eso es un video que lo hizo la Edith, una chica muy amorosa de Coyhaique, que estaba organizando el festival Fungi de Coyhaique. Nos conocimos en Fundalufú. Y no pensé que iba a generar este impacto de verdad. No lo imaginé. Porque cuéntanos un poquito con qué tú concursaste. Lo vamos a mostrar, pero cómo decides hacer este producto y cuéntanos cómo nace, porque en realidad podría haber sido otro objeto, porque es este. Hace demasiado tiempo yo quería aprender a hacer gorra, en específico 5 panel. Me gustan mucho las 5 panel, se llaman 5 panel porque es una gorra que se compone por 5 paneles en el patrón. Y Coco de Palo es una chica de Santiago que hace gorras 5 panel y ella enseña a hacerlas. Entonces el año pasado yo viajé a Santiago y tomé una clase con ella y me enseñó. Entonces yo hace mucho tiempo quería empezar a explorar con gorras, y se me metió en la cabeza que quería hacer una gorra de hongo, como no sé por qué, pero quería hacer la gorra de hongo, y la hice y salió. Y Pedro me mandó este concurso, que en el encuentro Fungi de Futaleufú iba a haber un concurso de gorras de hongo, y ya me motivé. Nunca había ido tan para el sur, lo más al sur que había ido era Valdivia, así que ya pesqué mi weá y me fui sola pa' Futa y con mi gorra, bien embalada nomás para que no se estropeara, y llegué y me fue bien. O sea, si tú no ejercitas eso de aventurarte a hacer cosas nuevas, de pronto el concurso es como, no lo voy a hacer. Queda un hábito en ti aventurarse y hacerlo, ¿o no? Sí, totalmente. Y bueno, y como yo nunca he ido tan al sur, para mí ya el simple hecho de subirme a una barcaza, ver las montañas, poder conversar con gente de allá, como que eso para mí ya era haber ganado. Ir al encuentro, hablar con personas que se dediquen al mundo fungi desde distintas aristas, eso para mí ya era la ganancia de todo el dinero invertido y la energía y todo. Y bueno, se ganó el concurso también, agradecida. Pero no, como que ya irme de mi casa y aventurarme para allá era una ganancia. ¿Tú alguna vez en tus procesos creativos piensas y qué pasa si no les gusta a las personas? ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido insegura? Y si ha sido así, ¿cómo es y cómo se sale adelante?
Nunca me ha importado. Creo que mis papás me dieron una crianza muy como, que te dé lo mismo lo que piense la gente, realmente. Como que no me importa, ya puede sonar pesado, pero no me importa qué piensa ni la gente que conozco y me va a importar qué piense gente que no conozco. Como que soy muy autoritaria frente a mi idea de creación y lo que sea que haga lo hago para complacerme a mí y mi estímulo. Entonces como que, lo cual es bueno porque si viene alguien y me dice, tu wea es fea, como que realmente no me va a afectar porque nunca quise complacerte a ti, entonces no. Porque a la hora de mostrar hay personas que dudan o sus trabajos nunca ven la luz por esa inseguridad de qué piensa el otro. Es importante un poco para el artista sentirse seguro. ¿Cómo se logra esa seguridad si estuviéramos hablando de las personas que están en ese proceso? O sea, que yo creo que una cosa es la seguridad, pero otra cosa también es como esperar la validación externa. Siento que las redes sociales hoy en día está lleno de gente que publica o hace cosas en busca de validación, en busca de me gusta, de compartido, y creo que por ahí no va el camino. Una cosa sí es ser seguro, pero otra cosa es como, ¿a quién queréis contentar con lo que estáis haciendo? ¿Por qué te interesa tanto la validación externa? ¿Por qué te interesa tanto que el otro te diga que lo tuyo está lindo o es hegemónico o es instagramiable? Como, ¿por qué te va a importar? Ahora, si tú pudieras diseñar o cambiar ciertas estructuras en la educación de las infancias, pensando en tu recorrido, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? ¿O qué agregarías? ¿Qué potenciarías? Respecto al arte, creo que en mi experiencia personal, algo que agradezco mucho, que estimuló mucho mi creatividad, era que mis papás constantemente, algo que es un recuerdo que tengo súper marcado y que lloro cuando me acuerdo, es que mi mami, por ejemplo, bueno, ella trabajó durante 25 años de secretaria en la Mutual de Seguridad, entonces quedaba en el centro y siempre que volvía, especialmente en vacaciones, que era el tiempo donde yo estaba más en la casa, siempre pasaba a comprarme o un paquete de palos de helado o 3 témperas o un pincel o un paquetito de 300 pesos de purpurina, o como que siempre llegaba con algo a la casa que estimulaba mi mente, como mira, un paquete de helado. Ya, y me ponía a hacer una casa con el paquete helado y como súper ansiosa de quizás que me va a traer en 3 días más. Ya, me trajo plasticina, ya, me ponía a hacer figuritas de plasticina. Entonces creo que al final es estimular la creatividad. Mi papá igual siempre estimuló mi creatividad con lo que hubiese en la casa, como, no sé, mi papá es súper inventor, como que agarra un plumavir y le pone un palo con una tela, un motor y te hace un bote, ¿cachai? Como que siempre ha sido muy creativo y siento que esas dos fusiones de ellos en su crianza me hicieron a mí la estimulación constante. Entonces creo que la estimulación con los niños es importante. Hoy en día está muy normalizado el celular para que se caiga, y que igual lo entiendo a los padres que lo hacen, porque igual le deben estar estresados ellos como tratando de sobrevivir el día a día, que juntar la plata, que pagar las cuentas. Entonces, como para no tener el estrés del niño, por favor, el celular. Pero igual de repente como pasarle un paquete de plasticina en vez del celular, ¿cachai? Como, oye, es muy complicado meterse en temas de crianza, pero creo que estimular la mente, obligar a que estimulen la mente y no atrofiarla es lo importante. Elfa, ¿cómo te imaginas tú en unos 3 años más? ¿Cuáles son tus proyecciones hoy? Porque pueden ir cambiando, ¿cierto? Pero hoy, ¿cómo lo imaginas? Hoy no tengo ninguna proyección y quiero que se mantenga así. Soy una persona súper ansiosa y como que por mucho tiempo habité mucho el futuro. Como tenía muchos planes a futuro que no se realizaron por ese motivo y eso me frustraba mucho y me sentía fracasada y bla bla bla. Entonces creo que desde que partí todo esto de la meditación y habitar el presente, como que me siento muy bien viviendo el día a día y que pase lo que tenga que pasar y ahí ver en 3 años más donde estoy, pero ojalá que feliz no me poco igual que ahora. Quería saber cómo es tu relación cuando tienes un proyecto, como por ejemplo esto de
de los gorros que te llevaron a ganar el concurso y que se puede proyectar a una línea de vestuario, qué sé yo. Y la relación con el dinero, con estas creaciones, que la creación artística requiere muchos recursos a veces. Es frustrante, tienes un sistema para encontrarlo. ¿Cómo te enfrentas a esto? Porque a veces uno habita el mundo de las ideas donde es todo idílico, pero de repente te chocas con la realidad y dices, ay, necesito 3 millones, no sé. Bueno, lo que te decía delante de mucho trabajo a la vez y también no tener miedo de cobrar y entender que hay mucha gente que no va a poder pagar lo que tú haces. Qué buen tema ese de no tener miedo de cobrar, porque hay personas que consideran que sería muy caro si analizo el tiempo, el material. ¿Cómo llegaste a eso de no tener miedo de cobrar? Y si existe alguna fórmula para decir esto es original, esto vale más que lo del mercado. Hoy ahí yo siento que uno tiene que trabajar su amor propio. Porque el amor propio es lo que te hace valorar lo que uno hace, lo que uno gestiona, el tiempo, darse el valor. Y bueno, socialmente el arte como que no vale o está muy metido en el imaginario colectivo, que te vaya a morir de hambre si te dedicas al arte y tanto. Entonces al final queda entre los artistas cómo cambiar ese switch y seguir dándole. Creo que no sé, eso, amor propio y valorar lo que yo tengo. Y soy una agradecida de que en todos estos años siempre he tenido clientes que pagan y clientes que yo sé que tengo clientes que se esfuerzan para juntar la plata para comprarme el polerón. Tampoco es como una lista de clientes que, ya te pago lo que cuesta y no me duele, ¿no? Yo sé que les cuesta, yo sé que se esfuerzan, pero valoran mi trabajo, po. Entonces, al final es armar una red de clientes y una comunidad que realmente valore lo que tú haces. Y para que se valore también hay que transparentar los procesos. Yo soy una persona muy activa en redes sociales, soy mucho de subir mis procesos, de hablar sobre ellos, cuánto me demoro, cuánto me costó. Entonces creo que transparentarlo igual hace que la gente tome conciencia. Es bueno eso de valorar que los trabajos hechos a mano tienen un tiempo totalmente diferente a lo industrializado. Y no podemos exigir los mismos tiempos, las mismas terminaciones, que es distinto un trabajo hecho a mano. Es con amor, delicadeza, pero no todos lo valoran y uno va generando su red al respecto. Oye, quisiera, no sé, si tú quieres darle un mensaje a los artistas, a los más pequeñitos, a los que están soñando con ser diseñadores de vestuario, a las personas que están imaginando aún este mundo. No, me siento así como alguien para dar un consejo. Pero no, yo creo que sigan su idea, encuentren su identidad. Creo que es lo más importante. Vivimos en un mundo donde como que los influencers y este tipo de personajes, como que la gente aspira mucho a hacer lo que ellos hacen o como replicar modas. Entonces creo que es súper importante encontrar la identidad propia y una vez teniendo la identidad propia, ya dedicarte a lo que quieras. Está súper bien querer estudiar también en universidades, en instituciones, pero tampoco dejarse atrofiar por lo que la academia te dicte. O sea, si la academia te dice, no, esto no se hace así, pero tú encuentras una manera de que sí se puede hacer así, hácelo. Como que igual aprende a llevar la contraria, aprende a cuestionar, no seas tanto de seguir al pie de la letra lo que la academia te diga. Ahora, tú para desarrollar tu trabajo necesitas un espacio físico, ¿cierto? Ese espacio lo encuentras en tu casa. ¿Cómo también decidiste, ok, este va a ser mi espacio? Porque es hacer un lado otras cosas para dar cabida a esas. Yo a los 18 años me fui a la casa de mis papás, estuve viviendo 5 años afuera y después volví porque esa vida que había armado como que se derrumbó. Entonces vuelve el perro arrepentido con la cola entre las piernas y como, papá, ¿se ayuda? Bueno, pasé por un proceso depresivo súper grande el año. Como que a finales del 2022 me di cuenta que venía chuteando una depresión de muchos años que no había querido aceptar, entonces volví donde mis viejos, así como por ayuda. Estuve con ayuda psicológica durante todo el 2023 y ya recién el año pasado, 2024, fue como ya volver a estar bien. Pero aquí en la casa de mis viejos hay una casa prefabricada en el patio, que es donde mi mamá antiguamente hacía sus terapias,
Después pasó a ser como la sala, mi papá toca la batería, pasó a ser como su sala de ensayo, y cuando yo volví necesitaba hacer Luca, así como por favor, perdón por invadir su espacio, y mi viejo me dijeron, no, como ocupa esa casita prefabricada del patio, y ese es mi taller ahora. Es importante tener un espacio cuando uno crea, ¿o no? Porque hay otros rituales quizás para crear, o en tu caso no es así. ¿Cómo lo vives cuando te enfrentas a ese espacio nuevo que es solo para crear? Sí, es necesario. Yo por mucho tiempo tuve la pieza taller, como que te levantáis de la cama y tenés la máquina de coser ahí mismo, pero igual eso es un caos y tampoco es bueno para la salud, como la pelusa de las telas y todo eso, respirar constantemente. Entonces no, se necesita un espacio aparte. En verdad en mi espacio, yo soy una persona muy de estar con los audífonos puestos con música, como un espacio donde se me permita estar tranquila, nomás prender un incienso, un palo santo y crear, como que no sé si tengo un ritual así como de creación. Eso no es tranquilidad, creo que lo que más agradezco yo en la vida es tranquilidad, es calma, como eso, un espacio de un hogar tranquilo, vivir una vida tranquila, que en el trabajo haya calma. Ojalá poder habitar todos los espacios de mi vida con calma, con mis amigos, con mi familia, como que tener ese equilibrio de calma, como de por sí soy una persona caótica en mi mente, pero no me gusta que alrededor en mi vida haya caos, me gusta que haya calma, tranquilidad. El trabajo de una diseñadora de vestuario, más encima como investigadora de otros materiales, ¿es más bien solitario o lo conjugas en comunidad? ¿Cómo es para las personas que no están vinculadas al arte del diseño? Uy, ese fue todo un tema. A mí yo era de mis procesos creativos muy sola, muy privada, muy sola, no me vean hacer lo que estoy haciendo hasta que esté listo, ni me pregunten ni nada. Bueno, tengo autismo igual, me lo diagnosticaron el año pasado, como que muchas cosas tuvieron sentido de mi forma de ser, pero Jorge Garrido, que estuvo aquí un amigo queridísimo, él como que, bueno, él me llamó para trabajar en los velorios de la señora Lucía del 2023, y él me empezó a meter eso como, no, la colectividad, los procesos creativos, el FA. Y ay, como que me impulsó a eso, y sí, tiene razón, realmente me costó, pero es muy nutritivo, es indispensable la opinión del otro, porque te ayuda a ver cosas que uno no ve. Yo siempre me río, en esa hora yo tenía que hacer una estructura con muchas botellas de 5 litros, grande, y Jorge me dijo, anda a trabajar a la corporación. No, si yo trabajo en mi casa, le dije, no, me dijo, anda a trabajar a la corporación. Y yo como, ya, puta la weá, dije yo, ya, voy a trabajar a la corporación, llevé toda la estructura para allá, y tenía que hacerle hoyo a las botellas. Y estaba con un soplete calentando un clavo, y le hacía los hoyos en el hall de la corporación. Y pasa una señora, bueno, pasaba mucha gente, preguntando, ¿y eso qué? ¿Una barcaza? ¿Qué? Como que no entendía nada. Y pasa una señora y me dice, mi niña, ¿y por qué no ocupo un cautín? Y me explotó la cabeza y yo dije, bueno, me estoy quemando la mano con el fierro caliente hace como 3 horas y tenía que ocupar un cautín, weón, era obvio. Para eso existe la colectividad, porque llega una persona a darte un consejo que a uno, por más evidente que fuera, no lo estaba viendo. Y ahí me cagué la risa y ahí entendí de por qué es necesaria la colectividad en los procesos creativos. Porque te ayuda a ahorrar tiempo, te ayuda a ver otras opciones, ayuda a ver cosas que uno no ve. Son más personas pensando lo mismo. Sí, sí. Y sincronizadas también, eso es súper interesante. Sí. Otro ruido. También cuando pasa que muchas personas crean algo juntos, se generan lazos muy difíciles de destruir. Son lazos profundos. No sé si lo has vivido. Sí, la mayoría de mis amigos son artistas. La mayoría de las personas con las que me vinculo son artistas. Y los amigos más cercanos que tengo son amigos con los que hemos creado, con los que o exposiciones o proyectos juntos. Como que una vez hice un video en Instagram que hablaba de eso, de que para mí como que la verdadera intimidad es el crear juntos. Siento que es mi momento más vulnerable, el abrirme a un espacio creativo con otra persona. Como que eso crea lazos muy fuertes. ¿Cómo si tuviéramos que abrir el proceso creativo y mostrarlo con sus etapas? ¿Cómo lo explicarías?
porque dices que es un proceso íntimo, ¿cierto? En lo que concuerdo completamente, pero porque tiene altos y bajos, porque tiene llanto, risa, euforia, ¿cómo es? Hoy yo paso por momentos de mucha rabia siempre, como que mi proceso creativo siempre al principio está muy motivado, ilusionado, y después durante el proceso es como puta la weá, porque se me ocurrió hacer esto, si ya como mucho estrés, mucha frustración porque las cosas nunca salen como uno quiere, y después al final como la satisfacción de que está listo y lo cumpliste y contento y feliz. Pero sí paso como por mucho periodo de como odiar lo que estoy haciendo. Sí, siempre odio mucho lo que estoy haciendo hasta que ya está listo. Y ya es como ya, sí, logró cumplirse. Y en este concurso que viajaste al sur sola, ¿hiciste nuevos lazos? ¿Se crearon relaciones donde hay personas que están creando en otra parte de Chile igual que tú? Sí, hay una chica que se me acercó que ella está explorando el micelio como material de construcción, como ladrillo. Eso me interesó mucho, mucho. Y lazo, hice muchos lazos. Me encontré con cabros que eran de aquí de Los Ángeles, pero se fueron a vivir para allá. Y no, hay mucha gente como del mundo fungi, pero que se dedican a distintas áreas. Conocí unos cabros que cocinan, cocina de la raíz se llaman, que son de Coyhaique, que hacen cocina vegana en base a hongos, micólogos, gente que vende hongos adaptógenos, como, ¿no? De todas las aristas de los hongos conocí, y como que con mucha humildad los escuchaba y todo, porque como que constantemente era muy nutritiva la conversación, aprendiendo mucho. Eso, cuando uno también se relaciona con creadores de otras áreas, es como que muchas luces se van encendiendo para tu camino, ¿o no? Sí, es que se abren puertas que uno no imaginaba, no, es muy entretenido. A veces nosotros pensamos desde el teatro que va a faltar vida para crear todas esas ideas que se anotaron en un cuaderno, que se te ocurrieron, luego incluso se te olvidaron. ¿Te pasa eso, que a veces hay como una multitud de ideas en tu cabeza y no sabes cuál escoger? Sí, el otro día veía un meme en internet que decía como la vida del artista, y era un weón con muchos libros que se le iban cayendo, que decía como proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 con un amigo, proyecto 4 que se puso en pausa pero lo voy a retomar. Como que sí, yo siempre estoy trabajando como muchos proyectos a la vez porque no quiero dejar ninguno afuera, y porque igual me aburro de las cosas, entonces si me aburro de esto, retomo esto y así voy, pero sí va a faltar vida. ¿Y te pasa que a veces algunos proyectos no ven la luz? Sí, hay muchos proyectos que lo encontré feo y digo, no, esto no me representa. O muchos proyectos que el Matías Chinaski en un tema dice, hay canciones que no se sacan para no cortarla como las flores. Hay cosas que son muy propias, que para que no pierdan esa magia del propio o no se manoseen, uno no los saca, como que es para uno nomás. Y cuando los procesos algunos son porque tú dices ya no me representan, ¿generan para ti un duelo? ¡Ay, me había ilusionado tanto con esto! ¿O lo tomas como un pase más de esta vida? De todo se aprende, por más que no me haya gustado el resultado, quizás aprendí un tipo de costura nuevo, o aprendí cómo no hacer las cosas, como que cómo no hacer esto para que quede feo, no sé, como que de todo se aprende, así que no, agradecida de todos los procesos. Elfa, muchas gracias por subirte al camioncito. Estamos súper contentos de tenerte acá, de que compartas con nosotras todas estas cosas que en Los Ángeles yo no había visto en particular, y que creo que hay un camino que se va a abrir quizás después de lo que tú estás experimentando. Y te queríamos hacer un regalo de reciclaje textil. ¡Ay, me encanta! Un corazoncito de nosotros. Gracias por subirte al camioncito y compartir. Y no sé si quieres decir algo a cualquiera, a ti misma del futuro, no sé. No, que hagan lo que quieren, lo que les gusta, hagan lo que ustedes quieren. Creo que es lo más importante. Uno a veces le toma mucho el peso a opiniones de otras personas que uno quiere mucho, pero al final uno tiene que hacer lo que uno quiera. Eso. Gracias, Elfa. Un placer conversar contigo, una creativa angelina que está experimentando, está diseñando y está pensando el mundo diferente. Nos vemos en otro capítulo. Chao.